Reflexión bíblica, la voz de Dios. Amados hermanos en el Señor Jesús, la dicha que tenemos y que ustedes tienen de seguir estudiando, descubriendo verdades infalibles, ya estaba escrito hace miles de años, pero tuvo su cumplimiento. Por eso era necesario entonces leer la Biblia. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Seguir con esta enseñanza que lleva por título el ministerio del Señor Jesús, o sea, su obra que vino a hacer, el servicio que vino a hacer a favor de la humanidad. Pero qué pasaje más claro, cualquiera lo puede entender, que el apóstol Pablo, haciendo un recordatorio de lo que Jesús vino a hacer. Segundo de Corintios capítulo 5, versículo 21. Por eso no me molesta, no me siente mal decirle que usted es persona que quiere conocer o crecer en el sentido espiritual. Tenemos que tener fundamento. ¿Por qué se habla así? ¿Dónde dice eso? No, por eso yo menciono el libro Segundo de Corintios capítulo 5, versículo 21, dice el apóstol Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia. Mi hermano, yo leo y lo explica y lo voy a interpretar, este maravilloso pasaje de la Santa Escritura. Pablo empieza a aclarar a los corintios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, para que nosotros fuésemos justicia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se interpreta? Él es Dios, ya lo sabemos, ¿verdad? Él es Dios, vive en el cielo con el Padre. Él dijo cuando está en la tierra: yo soy la verdad, yo soy la vida, soy el camino. En Él no hay engaño, no hay ninguna clase de pecado. Pero Pablo, para que los corintios entiendan y que valoran ese ministerio del Señor Jesús, al que no conoció pecado, él nada, no tiene que ver nada el pecado con él, tampoco él comete pecado, porque él es Dios, él es la verdad. Pero dice Pablo: pero por nosotros lo hizo pecado. Explicándola, vino a servir, tomó nuestro lugar, hombres y mujeres, porque de hecho ninguno es justo, todos somos injustos, violamos la palabra, su mandamiento,
Así dice la Biblia, nadie pudo cumplir ni en el Antiguo Testamento, ahora tampoco, pero por eso hubo necesidad que Cristo tomó nuestro lugar, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, y la justicia de Cristo, su santidad, esa vida de Dios se nos dio a nosotros. Pregunta usted dónde dice. Pues aquí en el pasaje que ya hizo mención, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, Él es Dios, pero por nosotros lo hizo pecado. Toda la maldad de la humanidad lo tomó para sí, como que si Él fuera el malhechor, el asesino, el borracho, el brujo, el ladrón. Todo lo tomó para sí, por eso estoy entrando en orden. Ya lo oímos lo que dice el profeta Jeremías. Tomó, lo echó en su espalda, tomó por completamente nuestro lugar, y cuando lo azotaban y cuando lo castigaban, no dijo nada. ¿Por qué? Porque tomó nuestros pecados. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia. Hermanos, por eso digo, no vamos a volver este acontecimiento que fue hace 2000 años, es una verdadera realidad. Sufrió nuestros dolores, tomó sobre él, cargó bajo todas nuestras iniquidades, pecados más horribles, lo tomó como que si fuera él el hechor. Por eso lo pagó con azotes. Le rompieron su piel en la espalda, lo rompieron el rostro con una corona de espina, le abrieron el costado. Ay, ¿por qué fue así? Sí, por mí, por ustedes, todos somos los culpables. El ministerio de Cristo, el servicio que vino a hacer. Por eso Pablo, Marcos, Mateo dice que el Hijo del Hombre vino a la tierra no para servirle, sino Él vino a servirlo, dar su vida en rescate de no ir a las tinieblas, al crujir de diente, con una sola palabra, ir por la eternidad en el infierno. Jesús no quiere, por eso lo pagó con su vida. El que no hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia. El pecado que nosotros tenemos que pagar, definitivamente no podemos pagar sino recibir castigo, porque nadie puede pagar, tiene que ser Dios. Y le voy a hacer la aclaración, la interpretación. Él murió en nuestro lugar, pero resucitó al tercer día para nuestra justificación. Por eso, dentro de esta reflexión bíblica, reflexionamos. Reflexiona usted.
pórtase bien, honre al Señor. Nosotros, los hijos, tenemos que honrar, obedecer a nuestros padres, porque esta es la enseñanza que vino a enseñar Jesús. O los padres, tenemos que comprender con los hijos, porque nadie va a decir que yo no hice esto, yo no pequé. No, todos somos pecadores, pero gracias por ese ministerio de Cristo nos vino a rescatar. El misterio de Cristo, dice el apóstol Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, lo llevó ser clavado en el madero de la cruz, para que nosotros, estándonos muertos, nos resucitó y murió Él. Oiga, mi hermano, de verdad a mí me toca el corazón, mi sentimiento. Yo era muerto, usted era muerto. Cristo murió y nos resucitó. ¿Por qué no agradecerle de día en día? Cuando oramos tenemos que agradecer por ese servicio, por ese ministerio. Gracias, Jesús, tomaste mi iniquidad, mi rebeldía, me declaraste justo, santo. A eso hay que permanecer en la santidad, en esa justicia que no nos costó nada. Fue Jesús el que sufrió. Por eso dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Hermanos, por eso hay que entender que la religión lo enseñan equivocadamente, porque de año en año lo hacen, ni se convierten, siguen igual, de nada les va a servir, porque para esto, al entender, era necesario el que todavía no es cristiano, urgentemente hay que recibir a Jesús en el corazón, en la mente. Gracias, porque tú eres mi Salvador, eres mi abogado, eres el mediador entre Dios y los hombres. Gracias, Jesús, que nadie va a dar algo por nosotros, estamos perdidos. Pero Él sí dio su vida. El ministerio de Jesús vino a la tierra a redimirnos. Ya le he dicho, redimir, redención, comprar por segunda vez. El Señor lo pagó. No es una fiesta cualquiera, como dice. O sea, hacerlo como demostración, pero si uno cuando no recibe el favor del Espíritu Santo, no entiende, aunque mire con sus ojos, posiblemente alguno se ría. Llegó a ser diversión. Por favor, nosotros los cristianos debemos de valorar ese ministerio de Cristo, el servicio a favor de toda la humanidad. Mis hermanos, Pablo hablando a los romanos para hacerle concientizar, dice Pablo, mas ahora que habéis sido librado del pecado, ¿quién nos libró? Jesús. Ahora, hechos siervos de Dios, siervos ahora después de nuestra conversión, podemos hacer algo.
pero sin la salvación no vale nada toda obra humana, solo la de Cristo. Respetable familia de Dios, para ustedes ahora somos siervos, esclavo de Cristo, tenemos que obedecer a ese bendito Jesús, tenemos que dar fruto de santificación como fin, la vida eterna. Los beneficiados somos nosotros. Hay una eternidad, vivir para siempre, pero hubo un precio, el ministerio de Jesús. Los bendigo, gracias por sus atenciones y gracias por los que reportan este programa, Reflexión Bíblica, la voz de Dios que presenta el director Vicente Presancín. Al joven Noé Petzul, que escucha en Los Ángeles, California. Muchas familias de Totonicapán escuchan en Los Ángeles, California. Eduardo García, Teresa Velázquez, Eric Juárez, Eduardo García, Analí Zul, Ruth F. García, Mar López, Raúl Batz, Miguel Pacheco, Jacqueline Pú Gutiérrez, Danielito Pérez, Carolina Zul, Elizabeth Presancín. Bendiciones para ustedes. Vuelvo a escuchar mañana por la tarde. Amén.